vamos a meternos con las noticias ahora en unos minutos, las noticias nacionales y algunas noticias internacionales. Hay unos hechos que han sucedido en el mundo a destacar. Hoy es día jueves, hoy es día de columna de Marcelo Pereira. Marcelo Pereira tiene una columna que se titula hoy Alegato avícola por la impunidad. Ayer dimos la noticia en este ciclo que se está llevando a cabo en el Parlamento Nacional, un ciclo convocado por el senador colorado Gustavo Zubia, que tiene, entre otros cometidos, está centrado en cuestionar los procesamientos y las condenas por crímenes que sucedieron en el marco del terrorismo de Estado. Y bueno, en ese ciclo, en el último que se hizo, participó el senador Bordaberry, dejó algunas frases célebres que comentábamos ayer, como que al Frente Amplio le faltan huevos para darle la prisión domiciliaria a todos los presos que están actualmente, los mayores de 70 años, por supuesto, en Domingo Arenas, que va a presentar en el marco de la rendición de cuentas un proyecto de ley, un aditivo, para que se vote esa posibilidad, y lo expresó en este foro, en este encuentro, que es, como decíamos, es parte de una serie de encuentros. Bueno, Marcelo Pereira escribió su columna hoy en La República, que está en la contratapa, la pueden leer en la edición digital, en base a eso que sucedió y a los dichos de Bordaberry. Así que bueno, después más o menos de las 7:30 por ahí vamos a estar conversando con Marcelo. Pero ahora, a las 7:06, nos vamos a las noticias del día. Titulares. ...099-891-888 es la vía de comunicación para mandarnos un mensaje. Este es un mensaje y aviso a la población, además, ciudad de Montevideo, para los que están circulando por la zona de Parque Valle. Un accidente en Ponce y Rivera, tráfico trancado, hora pico además. Esa zona naturalmente ya es congestionada. Bueno, hay un accidente de tránsito en esa zona y el Tali nos manda el aviso, así que si hay gente que está por salir del trabajo o de algún lugar y tiene que pasar por la zona, que tome las precauciones correspondientes. Parece que yo dije que Marcelo Pereira escribió en La República. ¿Dije eso? Puede ser que se te haya confundido, sí. Diarios en el recuerdo. Supe trabajar para el multimedio plural se llamaba, pero en las radios, en AM Libre. Bueno, bien, me encanta la gente que está atenta. Se te chispoteó, dice, bueno, sí. Es bastante natural en mí cada tanto meter algún fursiete. Bueno, ahora sí, nos metemos con las noticias. Ayer nos sorprendía esta información y ya hay expresiones de varios sectores políticos. En este caso, quien opina es el senador socialista Gustavo González, que consideró que recibir deportados desde Estados Unidos sería un mal paso. El senador frente amplista Gustavo González rechazó el eventual acuerdo para que Uruguay reciba migrantes deportados desde Estados Unidos. Según informó La Diaria, sostuvo que sería un mal paso y remarcó que los deportados no llegan por voluntad propia, sino porque los mandan. González afirmó que la dignidad no tiene precio ante la posibilidad de que el acuerdo genere beneficios comerciales. El nacionalista Sergio Botana, mientras tanto, cuestionó la negociación y la definió como parte de una política exterior cizagueante que se acerca a la izquierda, pero luego incurre en actos de adulonería con el imperio. Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani diferenció entre recibir exiliados de la dictadura cubana y aceptar deportados desde Estados Unidos. Señaló que Uruguay debe seguir siendo un país de acogida, pero no puede fomentar la política migratoria de Donald Trump. Y hay repercusiones y declaraciones sobre también otra noticia que dábamos ayer, el asesinato de este joven en la puerta de un local de Liniza, José López.
se pronunció sobre el asesinato y dijo: prende todas las alarmas. El secretario general del PIT-CNT y presidente del sindicato del INAU y el INISA, José López, afirmó que el asesinato de un joven de 19 años frente al ex hogar Burgues es un hecho sin precedentes en la institución. Según informó La Diaria, advirtió que el ataque refleja el avance del narcotráfico y el poder de fuego de los delincuentes. El sindicato se va a reunir el día lunes con el ministro del Interior, Carlos Negro, para analizar medidas que garanticen la seguridad de los trabajadores y los jóvenes. Entre las alternativas se manejan una guardia externa y un patrullaje más frecuente frente a los centros. López también discrepó con Jaime Saavedra, quien sostuvo que los problemas del INISA no se resuelven con más recursos o funcionarios, sino con sabiduría y ternura. Solo con sabiduría y ternura estas cosas no se resuelven, respondió, y reclamó más personal para los servicios de atención directa. Lo escuchamos. Nos llama mucho la atención porque es un hecho que no tiene precedentes en la institución. Y miren que ustedes saben que el INISA ha tenido, situaciones muy complejas desde hace mucho tiempo, que se materializan con motines, fugas, situaciones de tomas de rehenes, cuestiones, todas muy complejas, pero nunca una situación de esta característica que termina con la vida de un joven de 19 años en la puerta de un servicio, porque yo no recuerdo, o capaz que sí sucedió, pero no recuerdo una situación como esta en la puerta de algún establecimiento de reclusión de adultos, que se haya dado una situación de esta con una balacera tan grande, ¿no? Que aparte demuestra el poder de fuego que también tienen del otro lado, ¿no? Porque evidentemente si son 70 disparos lo que pasaron, lo que se pudieron comprobar, es realmente una situación que no tiene precedente. Solo con sabiduría y ternura creo que estas cosas no se resuelven. Y cuanto en algunos servicios tenemos digamos 2 o 3 compañeros en un turno para atender a gurises que están en la privación de libertad, nos parece que en ese sentido debería la institución ver la posibilidad de más ingreso de personal. Allí lo tenían entonces a José López. Vamos a otras noticias. Diputado del Partido Nacional cuestionó la falta de avances en las grandes obras anunciadas por ACE. El diputado nacionalista Federico Casareto cuestionó la falta de avances en los hospitales anunciados para La Costa, Maldonado y Salto. Según informó La Diaria, también puso en duda la reducción de las listas de espera y sostuvo que se utilizó inteligencia artificial para depurarlas sin aumentar la cantidad de especialistas ni las horas de policlínica. Mientras tanto, el Frente Amplista, Federico Preve, respondió que la oposición está ansiosa porque la rendición de cuentas corresponde a 2025 y las nuevas obras fueron incluidas en el presupuesto que comenzó a regir este año. Afirmó que ya se trabaja en el Centro de Salud de la Costa y en los anteproyectos para Salto, Maldonado y el Hospital Pasteur. Preve también destacó mejoras en telemedicina, infraestructura y tiempos de espera para cirugías no postergables. Sobre los traslados sociales, aseguró que la nueva licitación permitirá ahorrar casi 10 millones de dólares y recordó que el servicio fue observado durante todo el quinquenio anterior. Y seguimos en ACE, pero vamos a declaraciones de Álvaro Danza, su presidente, quien defendió las medidas contra el exdirector del Hemocentro por cosas delicadas. El presidente de ACE, Álvaro Danza, defendió las medidas adoptadas contra el exdirector del Hemocentro de Maldonado, Jorge Curbelo. Según informó El Observador, sostuvo que es necesario explicar qué ocurrió con los donantes que obtuvieron resultados positivos para enfermedades transmisibles y deberían ser informados y orientados. Una investigación administrativa detectó atrasos importantes en las consejerías a personas con resultados serológicos positivos para VIH, hepatitis, sífilis y otras enfermedades. También encontró presuntas irregularidades en los procedimientos para las donaciones de plaquetas, por las que ACE resolvió presentar una denuncia penal e iniciar un sumario. Curbelo afirmó que la investigación está viciada y busca desprestigiar su trayectoria. De todos modos, ACE aclaró que no hay elementos para concluir que existieron riesgos transfusionales, ya que no se suministró sangre no apta a ningún paciente. Sí, no existieron riesgos transfuncionales, pero hubo gente que de repente tenía una enfermedad, como decía, serológica y pasó años sin enterarse, sin saberlo, y podría
debería haberlo sabido. Así que bueno, determinará por supuesto la justicia, pero que es preocupante, no deja de serlo. Bueno, vamos a algunas noticias del ámbito político. Volvió la figura de Luis Lacalle Pou, pero en este caso en el marco de una encuesta. Es el único dirigente político con un saldo de valoración positiva. ¿Quién lo dice esto? El último estudio de Equipos. El expresidente Luis Lacalle Pou es el único dirigente político del país que tiene un saldo positivo entre simpatía y antipatía. Según la encuesta de Equipos divulgada por La Diaria, alcanza un balance favorable de 12 puntos porcentuales, mientras que Yamandu Orsi registra menos 10 y Lucía Topolansky menos 16. Lacalle Pou recoge 46% de simpatía y 34% de antipatía. Además es el dirigente más conocido, con un 99%, seguido por Orsi, 98%, Carolina Cose, 95% y Lucía Topolansky, 94%. Los mayores niveles de rechazo corresponden ¿a quién? A Guido Manini Ríos, según esta encuesta, con 56% y a Carolina Cose, con 53%. Dentro de la coalición republicana, Lacalle Pou alcanza 74% de simpatía, más de 30 puntos por encima de Andrés Ojeda y Pedro Bordaberry. En el Frente Amplio, Orsi lidera con 61%, seguido por Topolansky con 60% y Cose con 50%. Y vamos a otras tiendas, vamos al Frente Amplio que prepara el Congreso José Pepe Mujica buscando ampliar su base social. Para la instancia que se desarrollará a mediados de octubre, la orgánica partidaria inició un proceso de síntesis de los contenidos políticos que serán puestos sobre la mesa a través de un índice temático que la mesa política aprobó semanas atrás. El secretario político del Frente Amplio, Daniel Mariño, dijo a La Diaria que el desafío del Congreso estará en abordar cómo impactan las transformaciones que se dan en el mundo del trabajo, en las formas de participación y en la coyuntura internacional en la construcción política que pretende desarrollar la fuerza. Mariño reconoció que si bien se tuvo en cuenta un documento madre que en 2004 definió en la orgánica el relacionamiento de la fuerza política, el gobierno, los trabajadores y las organizaciones sociales, en la actualidad su vigencia es solo a nivel instrucciones metodológicas y no a nivel de agenda. En ese sentido, el secretario político del Frente Amplio enfatizó que lo que se busca es la incorporación de los nuevos fenómenos de la realidad para definir cómo la coalición de izquierda se proyecta en las transformaciones sociales que son necesarias. Y vamos a otra noticia. El Servicio de Inmujeres advierte por formas más crueles de trata sexual y más víctimas uruguayas. En el Día Mundial contra la Trata de Personas, que es hoy, el Servicio de Inmujeres advirtió que las víctimas llegan con mayores niveles de violencia. Según informó La Diaria, se registran con más frecuencia casos de tortura, amenazas de muerte, uso de armas de fuego y mujeres tomadas como rehenes por bandas criminales. La supervisora Alicia López señaló que las redes se apropian de territorios y también de los cuerpos de las mujeres. Además explicó que la captación mediante plataformas digitales dificulta investigar organizaciones que operan en Uruguay, pero tienen sus centros en otros países. El servicio atiende actualmente a 61 mujeres y destacó un aumento de las víctimas uruguayas que ya representan casi la mitad, la misma cantidad que las extranjeras. Organizaciones sociales advirtieron que la ley aprobada en 2018 no cuenta con presupuesto suficiente y reclamaron ampliar la atención a la trata laboral, los varones, niños y adolescentes. Y vamos a una noticia que queda amparada en el paraguas del proyecto de rendición de cuentas. Estuvo la delegación de la Universidad Tecnológica y expresó varias discrepancias. La UTEC solicita un incremento de 140 millones de pesos para 2027, por lo que los recursos otorgados por el Poder Ejecutivo son 5% de lo requerido y no permiten financiar la continuidad de varias líneas de trabajo prioritarias para la universidad. Después de su pedido inicial, que consistía en más de 1.600 millones de pesos para todo el quinquenio, la UTEC realizó una solicitud acorde a los márgenes fiscales planteados por el gobierno en la ley de presupuesto. El organismo recibió un aumento de 100 millones de pesos. Durante su comparecencia ante la Comisión de Diputados que estudia la rendición, explicaron que la universidad busca incidir en la necesidad de empleo, de calidad, formación y desarrollo territorial. A partir del dato que marca que 83% de su estudiantado es la primera generación de universitarios en sus respectivas familias, la universidad pide 33 millones de pesos para implementar un nuevo sistema de becas el año que viene. Actualmente hay 13 grados en la ciudad de Montevideo. La lluvia llegaría a Montevideo mañana de tarde, según lo que dice Inumet. Y en Maldonado, en estos momentos hay 13 grados de temperatura y sin lluvias para mañana. Recién para el día sábado, una actualización rápida
del estado del tiempo, porque después hay gente que dice sí, digan el estado del tiempo. Después hay gente que se queja también que damos solo el estado del tiempo de la zona costera, de la zona sur. No podemos hacer todo. No nos da la hora de programa. Tenemos que compartir más noticias. Vamos a un conflicto que se extiende, y lo que se extendió también es el seguro de paro. Fábricas Nacionales de Cerveza extendió el seguro de paro y revisará todas sus operaciones en Uruguay. FNC prorrogó por un mes el seguro de paro para los trabajadores de su planta de Minas. Según informó El País, la empresa también inició una revisión general de sus operaciones, comercialización y distribución en Uruguay. Atribuyeron la decisión a una pérdida de competitividad vinculada a los elevados costos de producción y la carga tributaria. Además, sostuvo que las cervezas importadas operan en condiciones más favorables y advirtieron que esta situación amenaza la subsistencia de la industria nacional. El sindicato convocó una asamblea urgente en la planta de Minas y otra para este viernes en Montevideo, con el objetivo de evaluar posibles medidas. La planta de la capital, que emplea a 200 trabajadores, está paralizada por tareas de mantenimiento y prevé retomar la actividad el 1 de agosto. Y bueno, hoy que vamos a hablar en la columna con Marcelo de terrorismo de Estado, miren esta noticia: el Ministerio del Interior entregó información sobre el asesinato de Álvaro Balbi, ocurrido el 31 de julio del año 1975. La entrega del documento con información clave sobre la muerte bajo tortura del militante comunista fue el resultado final de un proceso judicial iniciado por el proyecto universitario Cruzar y el Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, que en septiembre de 2025 realizaron un pedido de acceso a la información pública para conseguir el documento y se encontraron con la negativa del Ministerio del Interior. Según un comunicado de la organización Cruzar, la cartera dispuso en una primera instancia la reserva del documento durante 15 años. Luego dijo que no lo pudo encontrar y finalmente, por orden directa del ministro Negro, se dispuso un operativo administrativo para hallarlo. Las organizaciones demandantes llamaron a revisar los mecanismos que llevan a la administración a rechazar las solicitudes de acceso, utilizando disposiciones improcedentes a fin de mantener una cultura de opacidad en el ejercicio de la función pública y violando la normativa vigente. Y salimos de la ciudad de Montevideo, nos vamos a Rivera. Desarticularon una red de tráfico de drogas, armas y estafas que operaba desde la cárcel departamental. La operación Archipiélago se desarrolló tras 4 meses de trabajo bajo la dirección de la Fiscalía del Tercer Turno de Rivera, a cargo de la doctora Alejandra Domínguez. Durante el proceso de investigación, las autoridades enfocaron el trabajo en el ingreso de sustancias estupefacientes a la unidad número 12. A partir de ese seguimiento, la policía detectó la comercialización de armas y drogas en el departamento de Tacuarembó, así como estafas telefónicas ejecutadas por reclusos desde centros carcelarios del norte y del sur del país. En esta organización había personas de Artigas, Tacuarembó y Rivera con diferentes antecedentes penales por delitos de rapiña, hurto, violencia privada, porte de armas y suministro de sustancias. El operativo incluyó requisas en el penal de Libertad, donde se incautó pasta base, 2 teléfonos celulares y 3 cuadernos con anotaciones sobre las maniobras de Rivera. Pasamos a Salto. El departamento continúa entre los que tienen mayor incidencia de VIH. Salto se mantiene entre los 5 departamentos con mayor tasa de incidencia de VIH, junto con Montevideo, Artigas, Rivera y Maldonado. Según informó la diaria, la infectóloga Isabel Bartaburu advirtió que continúan apareciendo nuevos casos y estimó que unas 500 personas viven con el virus en el departamento. La especialista señaló que el aumento de los diagnósticos está relacionado con un menor uso de medidas de prevención, una tendencia que también se observa en otras infecciones de transmisión sexual. Destacó que quienes comienzan tempranamente el tratamiento pueden llevar una vida normal y que las personas con carga viral indetectable no transmiten el virus. Además, recomendó realizarse el test al menos una vez al año, ya que muchas personas desconocen que tienen VIH. En Salto, la prueba rápida es gratuita y se realiza sin orden médica en el centro médico y en el hospital regional. Y nos pasamos al plano internacional. Llegó la respuesta de Lula, aunque sin nombrarlo, a su par argentino. Lula calificó de payasada la actuación de Milei en San Pablo y lo llamó esa cosa.
El presidente brasileño Lula da Silva respondió a los insultos que Javier Milei lanzó en su contra durante un acto electoral en San Pablo. Según informó EFE, calificó su intervención como una payasada y afirmó que no entrará en un intercambio de palabras con esa cosa. Lula sostuvo que mantuvo silencio porque su vínculo con Milei es el de un jefe de Estado y aclaró que aprecia al pueblo argentino. Además, advirtió que no permitirá que actores extranjeros interfieran en las elecciones brasileñas de octubre, en las que buscará un nuevo mandato. En medio de la crisis diplomática, el embajador de Brasil en Buenos Aires continuará por el momento en Brasilia, luego de ser llamado a consultas. El gobierno argentino intentó minimizar el episodio como parte de las diferencias ideológicas entre ambos presidentes, pero no se disculpó por los dichos de Milei. Parece que las disculpas públicas por lo menos no van a llegar. Recordemos que en Brasil el periodo de la campaña electoral se va a abrir el día 16 de agosto. Las encuestas cada vez lo muestran más afirmado a Lula, marcando cada vez más diferencia con su competidor Flavio Bolsonaro, pero bueno, a partir de esa fecha vamos a estar cada día más concentrados en esa elección que es tan importante, como siempre comentamos acá, para por supuesto para el barrio, para la región, pero también para todo el mundo. Y bueno, hablamos de Lula y vamos a hablar de esa cosa ahora, pero le vamos a poner nombre. Milei, el presidente argentino, firmó un nuevo DNU para expulsar a extranjeros por mensajes contra el pueblo argentino. Si usted escribió un tuit en algún momento en medio del Mundial, tenga cuidado, insultando a los argentinos, capaz que bueno, quién sabe, estás entrando, desde te tomás el Colonia Express allí en el departamento de Colonia, estás entrando a Buenos Aires y quién te dice, ¿no? Bueno, el gobierno de Javier Milei incorporó como causal de expulsión o prohibición de ingreso a Argentina que una persona extranjera difunda o incite mensajes de odio, discriminación o violencia contra el pueblo argentino. Según informó Página 12, el DNU también alcanza a quienes ultrajen los símbolos patrios. El Ejecutivo justificó la medida por una supuesta campaña anti-argentina que Milei vincula, sin presentar pruebas, por supuesto, con los gobiernos de Brasil y México y con el Partido Demócrata de Estados Unidos. Bueno, no entramos ahí. No, ahí no, la provincia, entre comillas, no está entre los países desde donde se originó esa campaña. Buen punto. Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país, afirmó la presidencia. La decisión se suma a otras medidas migratorias impulsadas por Milei. Un decreto anterior que restringía el acceso a la ciudadanía, la salud y la educación fue declarado inconstitucional y está pendiente de resolución en la Suprema Corte. Además, el gobierno creó unidades especiales dentro de las fuerzas federales para detectar, detener y deportar migrantes en situación irregular. Y bueno, ya que estamos hablando de migrantes, las imágenes están recorriendo el mundo. No es la primera vez que sucede, pero vuelve a suceder. Ceuta está en máxima alerta tras el ingreso de miles de personas desde Marruecos. Miles de personas ingresaron este jueves a Ceuta desde Marruecos, primero por tierra y luego a nado por el espigón fronterizo. Según informó El País de España, la magnitud del cruce superó a la Guardia Civil y a los equipos de emergencia que se concentraron en atender a los heridos. En el centro de estancia temporal de inmigrantes está sin plazas y cientos de personas, para que los que estén mirando la transmisión de YouTube, estamos viendo imágenes de ese impresionante momento. Bueno, cientos de personas están a la espera de que se habiliten cupos, a la espera de alimentos, a la espera de atención médica. Hay organizaciones sociales que ya están estimando que más de 30 personas murieron intentando cruzar en lo que va del año el lugar, y en esta cruzada en particular ya se habla de 10 cuerpos ahogados, por lo menos 10 personas que encontraron, ¿no? El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, pidió al gobierno español que declare la emergencia nacional y asuma el mando único. La situación se compara con la crisis de 2021, cuando unas 5.000 personas atravesaron la frontera en un solo día. Recordemos, para los que no saben, Ceuta es una ciudad autónoma española, está del lado africano, limita, es un territorio muy pequeño, son unos 18 kilómetros cuadrados, limita por todos los costados con Marruecos, y bueno, parece que cada tanto
las fuerzas marroquíes se ponen como más laxas, pasan los migrantes y miran hacia el otro lado, y de alguna forma los dejan pasar. Ya se especula con varios objetivos que podría haber atrás de esto, que tienen que ver con las elecciones en España, con cuestiones geopolíticas. Bueno, pero eso es un tema más para analistas. Bueno, nos vamos ya de la información. Ya viene Marcelo Pereira, son las 19:33. Leo un mensaje para irnos que dice: en Tacuarembó ya no conocemos el sol. Con ese dramatismo llega ese mensaje. Bueno, en Tacuarembó nos consignaban hace unos días que estaba lloviendo, ya la tormenta había llegado. Es de una persona a la que no se le seca la ropa, ya no tiene que ponerse. Está con una depresión. Nos solidarizamos. Total. La solidaridad, entonces, desde aquí, bueno, recordar, como ya lo hicimos, la zona norte, aparentemente a partir de mañana, según lo que marca Inumet, va a estar complicada durante mañana y durante el día sábado.